Pues sí, ya terminamos. Pues yo ya terminé. Ya terminaron. Ok, Sí, profe, yo perfecto. también terminé ya. Listo. Entonces, buenos días. El tema de esta semana es la comunicación, ¿sí? Un poco la comunicación, asertividad y un poco la resolución de conflictos. Yo ya les dejé la tarea en la plataforma. Por favor, todos revisan. Les he estado preguntando, pues, cómo esta semana y algunos me han notificado por el WhatsApp. Que no les ha parecido las tareas. Bueno, espero que todos hayan podido subir su tarea. Yo he tratado de estar al día como con las calificaciones. Ayer estuve todo el día calificando y recibiendo trabajos, entonces cualquier inconveniente que de pronto la plataforma no les permita subir sus tareas o cualquier cosa, ustedes me van contando que ahí tratamos de solucionar entre todos. Bueno, entonces un poco el tema del video, pues nos muestra claramente tres aspectos importantes de la comunicación, que son la agresividad, la pasividad y la asertividad. Tres factores y tres descripciones muy importantes y que pues digamos que en el día a día los podemos evidenciar en los diferentes ámbitos donde nos podamos encontrar, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en cualquier espacio donde nosotros podamos interactuar con otras personas, ¿sí? Podamos evidenciar pues como cualquiera de estos tipos de comunicación, ¿sí? La idea de la comunicación es que obviamente no se trata solamente de entregar un mensaje, ¿sí? Se trata de la comunicación, recuerda que la comunicación pues es obviamente entre varias personas, ¿sí? Entonces, la idea es que yo pueda entregar un mensaje y la idea de cuando se concreta, digamos, el mensaje, cuando la otra persona logra recibir el mensaje, digamos que ahí ese proceso de comunicación se presentó, se dio, pues no puede haber un proceso de comunicación cuando yo entrego un mensaje y la otra persona no me lo recibe. Ahí simplemente tú estarías, no sé, hablando ahí como a la deriva. Entonces, ese proceso de comunicación es muy importante que en ese proceso de comunicación pues haya una persona que entrega o que emite el mensaje, esté el mensaje como tal y un receptor, ¿cierto? Quien recibe el mensaje. Es un método, es un medio muy importante para transferir, para entregar información, digamos, a nivel empresarial. Líderes, jefes, llámense como quiera que se llamen, pues como los diferentes líderes de los diferentes procesos a nivel organizacional, pues entonces es un medio muy importante para entregar información a las demás personas. Eh, digamos que nos permite, digamos, comunicarnos con los empleados, nos permite entregarles pues como unos planes, unos objetivos por cumplir y también pues obviamente permite que en la empresa haya, digamos, la semana pasada hablábamos de un poco de ese clima organizacional, ¿sí? Entonces, digamos, como cuando hay una buena comunicación, digamos que ese clima organizacional, ese ambiente laboral, podemos evidenciarlo con una mayor apreciación, con una mayor, lo podemos no sé, podemos evidenciar un buen ambiente, un buen clima laboral cuando tenemos un buen proceso de comunicación. Cuando en las personas se evidencia pues con el respeto en el momento de comunicarle a otras personas algún tipo de información. Cuando los líderes se muestra ese respeto, ¿sí? Entonces, digamos que esto es como cuando hacemos un juego de seguimiento, donde si yo veo que mi jefe le entrega de una manera inadecuada una información a otras personas, a otros compañeros, pues digamos que de la misma manera yo lo hago. Es como si en casa tú tuvieras un comportamiento inadecuado, seguramente tus hijos, como lo ven en ti, entonces van a hacerlo ellos también. ¿Listo? Entonces, se trata de que nosotros como jefes o como líderes de procesos o que nuestro jefe se exprese y nos entregue una información asertiva, una comunicación asertiva, que tenga una comunicación efectiva con nosotros, para que de la misma manera en los diferentes niveles de la organización, pues se pueda evidenciar este proceso de comunicación asertiva o efectiva. Es utilizar un buen lenguaje verbal, utilizar una correcta información, entregar los datos
precisos, con unas ideas claras, ¿sí? Muchas veces, digamos que muchas existen varias maneras de comunicarnos, ¿sí? Pero una de las maneras que utilizamos mucho es la comunicación por medio de gestos, ¿cierto? La kinesia. Somos muy dados a ser muy kinésicos y esto muchas veces, digamos que malinterpreta o puede ponernos en una situación de manejo de emociones, por así decirlo. El hecho de que yo no hable, sino que por medio de gestos exprese lo que quiero decir o le diga a otra persona por medio de gestos algo, puede que para ti sea algo muy normal, pero las demás personas pueden no tomarlo así. Entonces es muy importante que esos gestos sean, muchas personas son muy gestuales, entonces tú no tienes ni siquiera que hablarles, simplemente tú empiezas a mencionar una cantidad de información, a entregarles una cantidad de información y ya vas viendo los gestos. Por ejemplo, si yo estoy en una reunión con mis líderes de proceso, con mi equipo de trabajo, y empiezo a contarles que tenemos mucho trabajo, que posiblemente algunos de estos días de la semana vamos a tener que quedarnos un poco más del tiempo estimado. Puede que muchas de esas personas ni siquiera digan, no jefe, no puedo, sino que con las caras que hacen, ya tú entiendes la inconformidad de ellos, ¿cierto? Entonces, es eso el tema del lenguaje no verbal, de las miradas, de los tonos de voz, de los gestos, de las actitudes que tenemos y que nos llevan a determinar pues como un nivel de emociones. Y nos permiten tener unas buenas o no tan buenas relaciones con las personas con quienes estamos teniendo una comunicación. Entonces, digamos que son algunos de los factores que intervienen ahí en ese proceso de comunicación. Ahí obviamente entonces entra a formar parte con quién nos comunicamos, a quién nos dirigimos, ¿sí? Cómo nos llega a nosotros la información, qué tantos intermediarios hay entre ese primer emisor o esa primera persona de la cual sale la información hasta que nos llega a nosotros. Ahí en ese dependiendo de qué tantas personas hay de intermediarios para que la información llegue a nosotros, de eso depende que haya una distribución del mensaje, por ejemplo, o depende de qué tan buenos emisores somos, ¿sí? Porque puede que, por ejemplo, digamos, hoy en día no se presenta tanto, pero puede pasar. Vea, que le mande a decir a su mamá que si necesita arepas para el sábado, por ejemplo. Entonces ese mándele es que no le dije directamente a la mamá, es que le mandé a decir con alguien. Entonces ese alguien le transmitió esa información, dígale a mi mamá que, dígale a mi mamá. Entonces eso se va volviendo una cadena, un teléfono roto, que pues finalmente cuando por ahí hay un caso muy, muy chistoso, vamos a ver si los encuentro y se los de una información que se entrega, entonces sale de la organización y el gerente se lo transmite a los jefes de área, a los líderes y los líderes de no sé qué, como 4 intermediarios hasta que llega pues digamos a los empleados como tal. Pues obviamente la información llega totalmente distorsionada, entonces es muy chistoso pues como ese proceso de cómo van cambiando las palabras y suele pasar porque si yo les estoy leyendo un mensaje a que el presidente les manda a decir que bla, 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 ¿sí? De pronto yo leí mal una palabra, entonces ahí el mensaje cambia totalmente el sentido, totalmente el sentido del mensaje, entonces es muy interesante cómo se va rompiendo ese proceso de comunicación, por eso tenemos que ser muy asertivos y determinar de una forma muy adecuada cuáles van a ser los canales de comunicación que vamos a utilizar. Listo. Recuerden que todo esto es una cadena, entonces ese ambiente laboral o ese clima organizacional como tal depende en un alto porcentaje de este proceso de comunicación. ¿Ok? ¿Cuáles podrían ser algunas de las barreras que se presentan o que se nos pueden presentar dentro de ese proceso de comunicación? Entonces, no tener planeado una serie de actividades. Entonces, la falta de planeación nos puede llevar a que esa comunicación esté totalmente, no sé, que se nos de una forma inadecuada, que no haya una buena comunicación, porque el hecho de que yo no planee bien algo, por ejemplo, digamos a ver, normalmente nosotros las actividades que les entregamos a ustedes cada semana están ya programadas, ¿cierto? Son actividades que están programadas y que
muchas veces nos entregan pues como el formatico, nosotros simplemente tratamos de acomodarlas pues como a las necesidades y a la estructura del grupo como tal, entonces es algo que está programado en un cronograma de actividades, ¿sí? Si yo no tengo esa planeación, difícilmente voy a poder entregarles a ustedes información adecuada, ¿cierto? Difícilmente va a poder encontrar las actividades adecuadas y las actividades pertinentes de acuerdo al específico que estamos trabajando. Entonces es muy importante, por eso es tan importante que haya una planeación para que ese proceso de comunicación se haga de la manera adecuada y asertiva y efectiva y todos los calificativos que tú quieras darle. Ok, pueden haber confusiones, sí, pueden haber confusiones por lo que hablábamos ahorita, porque la información, la persona que entrega la información, digamos, no tiene la capacidad de expresarse de una manera adecuada, lo que hace que esa información llegue de forma confusa, de una forma inadecuada que no la podamos entender todos, ¿sí? Aún mire que muchas veces yo me considero una persona que entrega la información lo más puntual, lo más puntual y lo más preciso, conveniente para que ustedes puedan entenderlo. Y aún así, muchas veces, algunas personas no logran entender, pues, como lo que yo quiero que hagan en una tarea específica, ¿sí? Por ejemplo, pongo un ejemplo claro de la semana que termina con la tarea que me entregaban. Entonces, había que hacer un cuadro comparativo entre, yo espero que ya hayan hecho la tarea para que no sea como un pastel, un cuadro comparativo entre control interno y que, a ver, yo a quién le pregunto. Y, a ver, ¿quién es este? Espero que es que a mí no me aparecen aquí los nombres. Ladies, a ver, ¿cuál es el cuadro comparativo entre control interno y qué? Hola. A ver, Tatiana. Danos el cuadro comparativo era entre qué términos, qué conceptos. Hola, profe, entre clima ¿Cómo organizacional está? y control interno. Perfecto. Ok, y yo no sé de dónde algunos sacaron y me hicieron un cuadro comparativo entre control interno y competitividad organizacional. No sé si habremos mencionado, pues porque en tantas clases que no me acuerdo, pues como todo lo que hablo en todas las clases, pero de pronto dentro de todo lo que hablamos de competitividad, pero pues inclusive la tarea está ahí en la plataforma, bueno, y algunos me hicieron el cuadro comparativo entre control interno y competitividad. Entonces, ahí hay una confusión entre, entonces, uno no sabe si quien falla soy yo como emisor o ustedes como receptores en el momento de o recibir la información en el video o no leer bien la información que les dejo ahí colgada en la plataforma, ¿sí? Pero son situaciones o supuestos confusos que se presentan en ese proceso de comunicación, ¿sí? Hay una distorsión por lo que les hablaba de pronto de la gramática, ¿sí? Si a mí me entregan, por ejemplo, esta semana una empresa y nos entregaron un informe que nos escribió el gerente a mano, ¿sí? El gerente, nosotros entregamos un informe cada cierto tiempo, entonces el gerente nos respondió a ese informe, pero lo hizo manual. Entonces yo llegué al escritorio y encontré un informe. Entonces yo le dije a mi compañera y yo, allá nos dejaron un informe, y es que ¿qué dice? Y yo no tengo idea porque no le entiendo la letra. Yo normalmente soy muy para entender letras porque pues uno se acostumbra y todos escribimos de manera diferente, algunos escriben muy claro, otros escriben pegado, entonces uno desarrolla como esa habilidad para poder interpretar toda esa información, pero no, el señor escribe muy raro, entonces no le entendía muy bien, entonces puede haber una distorsión, yo puedo empezar a leer ese informe e interpretarlo como yo entienda, ¿sí? Y después, de pronto después nos encontramos y hablamos del tema y de pronto chocamos en algo, ¿qué pasó? Ah, es que ustedes no, lo que decía era esto, ¿cierto? Entonces es muy importante también encontrar la manera adecuada, pues como de poder entregar ese mensaje o ese informe o esa información para que no haya una distorsión. Diferencias entre culturas, entre la diferencia cultural o las normas de diferentes regiones o países, puede obviamente también ser una barrera de la comunicación. Pues primero el idioma, ¿sí? Si tú no sabes hablar inglés,
no sé, francés. Muchas veces no hablamos bien nuestro idioma, entonces difícilmente vamos a poder hablar otro idioma. Entonces, esa diferencia de idiomas, por ejemplo, en ese caso cultural, obviamente que va a ser una súper barrera para ese proceso de comunicación. Listo, un traductor, ¿Cómo? Entonces, pues es muy tedioso estar buscando cada palabrita. Entonces, habría que buscar, en caso tal de que sea una diferente idioma, entonces habría que buscar un traductor, ¿sí? Como cuando uno asiste a una capacitación alguna donde le entregan pues como el aparatico, no sé si han asistido, entonces te entregan como unos audífonos con el aparatico que te entrega la información, pues obviamente en tu idioma, ¿sí? Hay una persona en una cabinita traduciendo en diferentes idiomas, pues dependiendo si solamente hay que traducirlo al español, o si hay pues de varios países, entonces ya hay otro método, varios traductores que están traduciendo simultáneamente lo que nos están entregando, la información que nos están entregando. Entonces digamos que eso no sería una barrera. Ve, vamos a un congreso que va a haber, ay sí, pero es que vienen ponentes de, no sé, Estados Unidos, viene otro italiano, viene un francés, no, pero es que yo justamente sé hablar español, no, hay traductores simultáneos, entonces ahí uno como que se anima, ¿cierto? Entonces hay que buscar pues como herramientas que nos permitan. Otro tema cultural y otra diferencia cultural que puede, digamos, ser como una barrera en este caso. A ver, ¿quién me dice cuál podría ser una barrera en el tema cultural? Ahí como para que participemos. A ver, espere que es que no me ha dejado ver. A ver, Dayana Orozco. ¿Qué, profe? Hola, Hola. ¿cómo estás? Dayana, ¿cuál podría ser una barrera que nos impidiera de pronto un proceso adecuado o asertivo de comunicación, hablando del tema cultural? Ay, profe. ¿Tú de dónde eres? Don Matías. Ah, aquí nomás, qué rico. Bueno, listo, don Matías. Y resulta que tú empiezas a trabajar en una empresa y llega una persona de Pasto. Listo. Te Sí, llegó un compañero a la empresa que es de Pasto. sí. ¿Qué podría pasar ahí? Yo pienso que, por ejemplo, aquí hay palabras que, por ejemplo, de otra parte que usan y uno piensa, por ejemplo, acá tenemos un significado para la misma palabra y puede que ellos tengan un significado muy diferente, entonces no nos vamos, por ejemplo, a entender a la hora de hablar, por ejemplo, que por ejemplo, se exprese de una forma y que yo lo entienda de otra, porque, por ejemplo, las palabras allá pueden tener como otro significado. Exacto, perfecto. Es eso, ¿sí? Entonces, en las diferentes regiones, digamos que tenemos diferentes formas de hablar. Nosotros los paisas somos muy así, muy hablar así como muy a calzón quitado, como dicen, ¿cierto? Somos muy de frente y decimos las cosas y tenemos palabras que, como nos dice Dayana, significan cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, y eso sumándole a las costumbres que ellos puedan tener. Entonces, tú puedes decir, ay, ¿qué traje de almuerzo? No, entonces, Dayana en Don Matías, entonces un choricito allí, bien rico, bueno, normalito lo que comemos nosotros aquí, unos frijolitos, ta. Y él te puede decir, no, yo estoy comiendo aquí cuy o no sé qué, ¿cierto? Entonces, todo ese tema cultural nos va a permitir hacer de la comunicación algo más fluido o algo más obstaculizado, por eso lo ponemos como una barrera. Y más en el tema Profe, cultural en otros países. Hola. yo tengo una pregunta. Digamos, el rango social de una persona también puede influir como una barrera para la comunicación. Clases sociales, digamos que sí, Sí. pero ojo pues que no estoy acá discriminando a nadie, ¿sí? Solamente pues porque solamente se puede, digamos, ser una barrera en el momento en que ustedes lo permitan, ¿sí? Porque digamos que yo viva, que
si yo soy de un estrato social 1 o 2, eso no quiere decir que porque vaya a hablar con alguien de estrato 6 o 7, entonces no vamos a podernos comunicar de una manera asertiva, ¿cierto? Entonces, más que el estrato, la barrera se la pones uno. ¿Sí me puedo entender? Sí, profe. Ok, entonces Profe, puede que tú, al respecto de la puede que pregunta tú, que hizo la compañera, yo pienso ajá, también que sí, porque no todos, a ver, no se puede generalizar, ¿cierto? Porque hay personas sí, obvio. de estrato 2 o 1 que se saben comunicar muy bien, pero a la Sí, hora de uno hablar con una persona de estrato 6, ellos sí saben comunicarse a veces mucho mejor, entonces ahí es donde entra como que a jugar la forma de comunicarse, pues pienso yo. ajá, Profe, yo pienso que la exacto. barrera más fácil la puede poner la persona de mayor estrato que que el de menor estrato, no sé. Profe, pero digamos Por si eso eso te va digo, la enlazado, barrera se la pone uno enlazado. como persona. Sí, Ujú. Profe, pero si digamos eso ya va entrelazado como si digamos es en una empresa y uno digamos llega nuevo y siendo usted de pronto un estrato más bajo que el de la otra persona que es como el que le va a enseñar o algo, uno ahí cómo haría, cómo actuar pues profesionalmente en una empresa. No, usted comportarse, o sea, lo que pasa es que tú no tienes que dejar de ser tú para encajar en una sociedad. Pues yo pienso, ¿cierto? Yo, Gloria Isaza, pienso eso. Tú te sigues comportando de la misma manera. Si tú tienes unas costumbres, si tú tienes unos principios, ¿sí? Eso finalmente va a ser lo que va a marcar la diferencia entre tú y las demás personas. Por eso les hacía la claridad ahorita con respecto a que la barrera la pone uno como persona. Tú estrato 1 o 2 y llegas a una empresa estrato 7 o donde la mayoría de las personas son estrato mayor, puede que tú influyas más en ellos que en lo que ellos puedan influir en ti, ¿cierto? Que no, tú tienes que sacarte de la cabeza que tú eres de estrato 1 y él es de estrato 7. No, somos dos personas que vamos a estar en un mismo entorno laboral. Listo. Entonces, buenos días, estoy súper dispuesta a aprender y a realizar mi trabajo de la mejor manera, ¿cierto? Que llegar, como hablando del caso específico que me pones, ¿cómo me comporto? No, compórtate como tú eres. O sea, sí, obviamente bien. O sea, no te estoy diciendo compórtate como tú eres de allá a hacer actos malos. No, ve y compórtate como tú eres, con tus principios y con lo que te caracteriza a ti como persona. Eso va a hacer que tu proceso de comunicación con ella sea mejor. ¿Cierto? Finalmente, si esa persona está tratando de obstaculizar tu proceso de, digamos, tu proceso de inducción al puesto de trabajo, pues seguramente que tú con tu comportamiento y con tus buenas actitudes vas a influir tanto en ella que ella se va a dar cuenta y de pronto hasta el proceso cambia y se cambian los papeles y ella va a ser la que aprende de ti. ¿Cierto? Muy bueno que nosotros como con esa buena actitud podamos influenciar tanto en otras personas que ellos al final abran los ojos y digan, ay, sí, ves que esta persona saluda, ves que viene de tal barrio y saluda. Somos más educados, digamos, quienes podemos ser de un estrato más bajo que personas que son de estrato 55, ¿cierto? Entonces a eso me refiero, a Ah, que no listo, dejemos profe. de ser cada uno para encajar en una sociedad. Eso no tiene que hacerlo nadie. Ah, listo, profe, ya me quedó muy claro, muchas gracias. ¿Sí? Tú con hechos vas a mostrar quién eres, ¿sí? No necesitas, y además no necesitas demostrarle a nadie, tú simplemente vas y cumples con una tarea, ¿cierto? Y ya permitiendo obviamente que la comunicación vaya fluyendo más. ¿Listo? Entonces ahí obviamente es un tema cultural que también puede ser una barrera bien importante. Habrá quienes no permiten la entrada de personas de un estrato diferente al de ellos, pero pues eso no tiene por qué afectarnos. Yo simplemente estoy cumpliendo con un trabajo. Listo. Ok. Digamos que la falta de retención de información también puede ser una barrera importante. Es decir, ¿qué tanto yo retengo la información
Bueno, y esa retención de información depende de muchas cosas. Pues depende del tema. O sea, si a ti te dicen, Gloria, ve, te voy a entregar una información que es de los balances de la empresa, de no sé qué, las utilidades, es un tema que a mí ni fu ni fa. Pues, mejor dicho, me importa 5 y no lo entiendo, y esa cantidad de números y estadísticas y tablas y cosas a mí me enredan y me estresan. Entonces, difícilmente yo voy a retener algún tipo de información de ese tipo, ¿cierto? Entonces, obviamente, ese proceso de comunicación conmigo, entre la persona a quien yo le voy a entregar esa información y yo, difícilmente se va a poder dar. Entonces, esa retención de información depende de que sea información que para ti sea importante, ¿sí? Sí, por ejemplo, a uno retiene información que le interese, ¿sí? Uno retiene información que le alimente o que le sirva para enriquecer, pues no sé, el alma, el espíritu, o lo que tú quieras enriquecer, pero información que es y que tú identificas como no, pues como que, pues primero puede ser basura, ¿sí? Segundo puede ser información que para ti no es importante, o sea, que tú no lo tienes estimado como importante para tu proceso de formación como tal, ¿sí? Entonces, eso depende de qué tipo de información necesitamos retener. Escucha deficiente es otra de las importantes. Entonces, yo ahorita les decía que de pronto ese proceso de entregar información o comunicarse con alguien dependía pues de mí y de la persona a quien yo le estoy entregando la información. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, ¿sí? Yo oigo que pasan carros, yo oigo perros que ladran, yo oigo que pasan por acá por el pasillo personas, que hacen bulla, que gritan, que cantan, que no sé qué. Eso es oír. Escuchar es cuando tú logras tener la información e interpretar. Yo te digo, les digo a ustedes, chicos, digamos que yo les digo algo. Chicos, nos vemos hoy a las 9 de la noche. Posiblemente muchos oigan, ¿sí? De pronto otros escuchen. Entonces, pero si yo amplío la información, chicos, nos vemos hoy a la noche para que hagamos un proceso de meditación. Posiblemente escuchen a quienes les interese el proceso de meditación y oigan quienes, esta señora está loca, ¿cierto? Entonces es más como de, ¿sí? De también, de yo escucho lo que quiero escuchar, ¿sí? Hay personas que dicen escuchar muy poco, pues digamos que tener la capacidad auditiva muy baja, pero uno ve que muchas veces escuchan lo que les conviene, ¿cierto? No sé si les ha pasado. Entonces uno es como que, mi papá es uno, entonces yo, por allá decimos cualquier cosa pasitico, y él, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo, como así, usted no que no escucha, no que no oye, entonces escucha lo que le conviene, entonces nos puede pasar muchas veces. La desconfianza, ¿cierto? La desconfianza, digamos, que hace que ese proceso de comunicación, perdón, sea difícil, ¿sí? Digamos, la desconfianza, hablando de una relación de pareja como tal, si tú desconfías, difícilmente vas a poder comunicar con la persona. Si tú desconfías de lo que él te está diciendo, entonces difícilmente le vas a creer y ese proceso de comunicación se va a hacer más difícil. No van a poderse comunicar de una forma asertiva, ¿cierto? Y también temor muchas veces le tememos a no sé, a no entregar la información adecuada, a no tener el conocimiento adecuado para poder entregar la información y que llegue pues como de la manera adecuada. A uno muchas veces, digamos, estando desde este lado de donde nosotros estamos, le da temor eso, le da temor que de pronto la información que uno entregue no llegue de la manera adecuada, ¿sí? De pronto ese temor se agudiza un poco ahorita con el tema de la virtualidad. Para muchos, a muchos ha beneficiado, digamos que a muchos nos ha beneficiado este proceso por muchos aspectos, le da hijos y cosas, y a otros no tanto, porque muchos no se han podido acoplar al tema, ¿cierto? A muchos no tanto, porque muchos estaban acostumbrados, y de hecho todos estábamos acostumbrados a otra cosa, y de un momento a otro
nos llegaron con esto. Entonces, son cosas también que hay que aprender a manejar para que ese proceso de comunicación se vaya dando de una manera cada día mejor, ¿cierto? La sobrecarga de información es una barrera súper importante de la comunicación. Entonces, por ejemplo, yo les hablo de comunicación asertiva, después les hablo de liderazgo, después les hablo de la estadística y después les hablo de una cantidad de información que difícilmente ustedes van a poder procesar, ¿cierto? Esa sobrecarga de información. Hola, buenos días, María, ¿cómo estás? María me está saludando. Hola, María. Ah, ok. Hay veces me siento en la palabra. Bueno, no, normalmente la hacemos como una horita y cuarto más o menos, dependiendo pues como de la información que tengamos para entregar. Pero si en algún momento alguno tiene que conectarse, no hay problema. Hoy, entonces, ok, tranquila, no, tranquila, te puedes desconectar y igual que al video ahí. En la primera parte de la clase la utilizamos para ver un videíto, igual yo les dejo el link, yo creo que ya les dejé el link ahí colgado en la tarea para que ustedes puedan ver. Listo, tranquila María, no hay problema. Bueno, entonces quedamos en la sobrecarga de información. Listo. Bueno, ¿qué más les cuento yo de la comunicación? Bueno, ahorita con respecto a la parte de kinesia y de gestos y demás, recuerden que la kinesia es la comunicación por gestos, ¿cierto? Entonces hablamos de un porcentaje. Por ejemplo, nosotros, para que una comunicación efectiva, el 93% de nuestra comunicación no está compuesta por palabras, ¿sí? Lo que decimos, el lenguaje verbal está compuesto solamente por 7%. ¿Cómo lo decimos? Y es otra cosa súper importante, y es el tono de la voz. El tono de la voz es muy importante para que obviamente podamos entender lo que se está diciendo, ¿sí? Si ustedes no me escuchan bien, si de pronto mi tono de voz es muy pasito, chicos, porque hay personas que hablan así, ¿sí? Entonces es difícil entender lo que esa persona, uno muchas veces se le dificulta entender a personas que hablan con un tono de voz adecuado, a alguien que habla con un tono de voz muy bajo, digamos es uno esforzándose, entonces entran a jugar un papel importante varios aspectos que no le permiten a uno centrarse adecuadamente, ¿cierto? Entonces ese tono de voz es el 38%, depende de cómo comunicamos, ¿cierto? Y el lenguaje corporal estaba por el 55%. Los gestos, las señas, yo pues como cuando estamos de forma presencial, trato de hacerles un ejercicio gestual, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes hacen el ejercicio en este momento, cuando hablan, ustedes mueven las manos, ¿cierto? Normalmente está ahí gestualizando, y es difícil hablar con las manos quietas. Entonces, no sé si se han dado cuenta, algunas personas cuando están exponiendo, cuando están hablando en público, utilizan o una pelotica, o un lapicero, o algo en la mano para evitar ser gestuales, porque muchos somos muy gestuales, o sea, yo tengo que estar moviendo mis manos y explicando y expresando y la cara, y yo soy de las que hace caras y gestos, precisamente como para complementar ese proceso de comunicación y para que me puedan entender. Hay personas que no son tan, es como cuando yo les digo que hagamos un mapa mental. El mapa mental lo trabajamos es porque hay muchas personas que somos muy de imágenes, o sea, si yo veo una imagen, entonces yo fácilmente interpreto que puede representar esa imagen, ¿sí? Yo muestro una imagen, por ejemplo, la imagen, bueno, no, perdón, fue el grupo de ayer. Si yo les muestro un niño llorando, usted me puede decir qué le pasa a ese niño está triste, pegaron, no sé, entonces las caras o las imágenes son muy dicientes. Hay personas que no, hay personas que prefieren leer, ¿sí? Que el texto o que la información que se les entregue sean documentos, sean de leer para él poder entender más fácilmente, porque me dicen, profe, es que yo leyendo, entonces tengo que leer 1, 2, 3, 4 veces, yo leo, pero entiendo. En cambio la imagen, no, difícilmente sé interpretarla.
Entonces es muy importante también tener en cuenta que hay personas muy de imágenes, muy gestuales y... Ay, por aquí me está hablando una chica. Esperemos a ver qué me está preguntando Daisy. Espérenme un segundo, yo le contesto. Sería que no se pudo conectar. Pues yo estoy conectada. No sé, otra Hola. vez. No, Daisy Salas. Que si se Profe, Ok, sí, está yo llevo escuchando conectada a la entrecortado. clase, solo que a veces se le escucha entrecortado, entonces no sé si es solo a mí o a todos. Bueno, no sé, me están contando, me cuentan a ustedes. Para eso. Gracias. Ok. Chicos, ¿cómo me escuchan? Muchas veces, a ver, yo estoy aquí al lado de mi modem, muchas veces de pronto de la conexión que podamos tener. ¿Me están escuchando bien los demás o a todos se les escucha cortado? Sí, profe, eso se le entrecorta a veces, como que se queda en silencio y ya vuelve otra vez. Profe, yo la escucho bien. ¿Ven? Profe, Bueno, yo también te escucho bien. listo, no. Yo sí la escucho Sí, entrecortada. muchas veces es de pronto, señor. Yo también la escucho entrecortada. Listo. Bueno, me van contando cómo vamos porque estoy aquí pues quietecita, no me estoy moviendo. Se supone que tengo todo el internet para mí solita. Entonces, de pronto puede ser, no sé, de ambas partes. Ok, bueno, recuerden que es súper importante para que la comunicación sea efectiva, digamos, en el momento en que estamos hablando directamente con una persona, entonces es muy importante tener una buena postura, ¿sí? Lo que les habla un poquito de controlar el lenguaje corporal, el tono de voz, los gestos, siempre mantener un contacto visual con la persona. Es muy importante pues siempre tener un contacto visual para que ese proceso de comunicación sea más efectivo. Eso demuestra, digamos, Oli, seguridad en nosotros. Hola. profe, yo tengo una duda con respecto a la actividad. Señora. Es que tú ahí, pues, dijiste que mencionáramos como algunas situaciones empresariales donde puede no haber una buena comunicación y la forma o estrategias que se utilizan para darle una solución a eso. Pero entonces sería como poner 3 ejemplos de cada tipo de comunicación, por ejemplo, asertivo, pasivo y agresivo, y poner como un ejemplo en donde se presente una situación empresarial donde no haya una buena comunicación de cada Exacto. uno, o es un ejemplo que acabale los 3. Pues si puedes poner los 3 sería perfecto, o en uno ponerlos los 3, pero lo que me interesa es que tú es hagas un decir, plan. Hola. poner uno de cada uno o poner 3 de cada uno. Espérame, yo miro la tarea que les... Lo que me interesa es que ustedes puedan hacer un plan de acción, un plan de trabajo. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con plan de trabajo? Por ejemplo, digamos que tú me pones un ejemplo en donde el jefe llega agresivo todos los días, les grita, les entrega las recomendaciones de una forma inadecuada, ¿sí? O con todos o con algún tipo de compañeros en específico. Entonces, el plan de trabajo consiste en qué harías, cuáles serían las medidas de intervención que tú tendrías para que esa situación no se siga presentando. Pues obviamente tú no tendrías la potestad de hacerlo, pero que presentarías como una propuesta para que esa situación no se siga presentando. Listo. Ese es como el plan de trabajo al que me refiero después de hacer el planteamiento del problema. Yo miro acá en la plataforma
específicamente cómo se los planteé para aclararte ahí la duda. O sea, profe, Bueno, que entonces, en sí el plan de trabajo es como que tú el veas plan qué de trabajo es solución lo que vamos a tú dar vas a hacer. nosotros a ese problema. Exacto, el plan de trabajo es lo que tú vas a hacer para intervenir en esa situación específica. ¿Listo? Profe, Listo, pero profe. entonces es un ejemplo del agresivo, un ejemplo del pasivo y un ejemplo del asertivo. Sí, hagamos uno de cada uno. Sí, ya acá estaba revisando. Sí, Entonces, porque por ejemplo en el un asertivo, ejemplo de cada uno. por ejemplo, digamos en el asertivo, pues no, uno no, solo pone el ejemplo porque es que pues el asertivo es como el correcto, No, solo es pone un el correcto, pero listo, escúchame, es el correcto, pero eso no quiere decir que siempre sea correcto. Entonces, ¿tú qué harías para que se mantenga la situación como está hasta ahora? Para que se mantenga esa comunicación asertiva. ¿Sí me entiendes? Por sí, ejemplo, ok, por ejemplo, cuando tú certificas una empresa, sí, digamos que tu empresa obtuvo una certificación de calidad, tú presentaste todos los requisitos y pasaste y ya estás certificado. Eso no quiere decir que tú tengas que dejar de hacer las cosas como las estás haciendo bien porque ya obtuviste tu certificación. Eso quiere decir que tienes que seguir trabajando y para mejorar. que, pues para que, exacto, para que en una auditoría no tengas que ir y buscar evidencias donde no las tienes porque nunca volviste a hacer nada porque ya estabas certificado. Y la Ok, certificación significa mejora continua y que todos los días tienes que estar trabajando para que eso se mantenga así. listo. ¿Listo? Ok. Bueno, ok. Bueno, ¿qué más? Digamos que unas técnicas de comunicación efectiva, pues digamos que una de las principales técnicas de hacer una buena comunicación es escuchar, ¿sí? Escuchar es muy importante que podamos comunicarnos de una forma asertiva. Eh, Pues porque eso significa eso significa respeto. Cuando tú escuchas a alguien, ¿sí? Cuando tú escuchas a alguien, significa que hay respeto. Y no porque la persona es que es el jefe o es el gerente, no, puede ser el recolector de basuras, puede ser el que entrega tintos, puede ser cualquier tipo de persona sin hacer ningún tipo de discriminación, merece que tú lo escuches, ¿sí? Si él te está entregando algún tipo de información, es porque, pues digamos que para él es importante, independiente si para ti lo es o no, pero hay que escuchar. Listo. Ok, bueno, un poco. ¿Qué más les cuento? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, saber escuchar y saber hablar también. Digamos que son los elementos claves de la comunicación. Saber escuchar y saber hablar, ¿sí? Saber expresarnos. Yo no puedo, por ejemplo, yo no les podría hablar de, no sé, les voy a hablar de, no sé, de medicina, cuando yo no conozco los términos que se utilizan para poderles entregar como la información adecuada, ¿sí? Entonces, yo no les puedo decir, por ejemplo, hay algo muy importante y es que utilicemos palabras que nosotros podamos entender o explicar, ¿cierto? Yo no puedo decirles, digamos que yo les voy a decir que, digamos que yo les digo esto. Bueno, chicos, vamos a revisar las características organolépticas de los productos que vamos a utilizar para nuestro almuerzo. ¿Quién me entendió lo que les dije? ¿Entendió lo que les dije? Profe, Profe, yo no, solo yo, entendí almuerzo. El resto nada. yo también. Solo entendí almuerzo porque ya está haciendo como ganas de almuerzo, ¿cierto? Mentiras. Bueno, entonces es súper importante eso. A lo que me refería era que utilicemos palabras que todas podamos entender. No tiene sentido que yo les hable aquí de una manera muy técnica si finalmente no vamos a entender pues como lo que estamos diciendo y vamos a tener que invertir más tiempo en volver a explicar lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces las características organolépticas de los productos son el
su textura, cómo huelen, cómo saben, ¿cierto? Revisar pues como las características organolépticas de algo, es un término muy de ingeniería de alimentos, entonces es algo que difícilmente vamos a poder entender todos. Y lo mismo pasa muchas veces, ¿cierto? Muchas veces por tratar de impresionar a alguien, entonces hablamos y tratamos de incluir en esa conversación o en esa comunicación términos que difícilmente yo voy a poder entender, ¿sí? A eso me refiero. ¿Qué pasó por allá? Una pelea de perros. Ok, digamos que un poco de consecuencias y beneficios de no saber escuchar. Las consecuencias entonces es que se nos presentan, hay problemas no resueltos, hay decisiones no efectuadas, errores, muchos errores se presentan pues como por ese no saber escuchar, sugerencias de pronto que nos han dado y que nosotros hemos ignorado, reuniones que hemos postergado porque no hemos escuchado y porque no hemos logrado concretarlas, ideas mal interpretadas, clientes insatisfechos, ese proceso de comunicación con los clientes es súper importante. Por eso es muy importante, digamos, a nivel empresa y cuando estés hablando con un cliente, todo, por ejemplo, si tú llegas a visitar un cliente, digamos que tú eres vendedora de, no sé, de colchones, acá tengo una publicidad de colchones, tú tienes tú vendes colchones y llegas donde un cliente y le dices, mire, le voy a vender un colchón con base cama en tanto, ¿sí? El precio es tanto. Y resulta que como nadie apuntó nada, después el cliente la llamó y le dijo, bueno, Sara, le voy a, listo, el colchón. Usted me dijo que valía tanto. Ay, no, señor, eso no valía. Yo le dije que tanto. ¿Dónde dice cuánto valía esa promoción que usted le ofreció? Entonces, súper importante que todo quede escrito, toda esa información que ustedes le van a entregar a un cliente, digamos, hablando de este tipo de situaciones específicas, que todo quede escrito. Si usted tiene un contrato con una empresa, bueno, el contrato usted lo tiene, usted lo lee y todo está escrito. Cuando usted firma un contrato es porque leyó el contrato y ese proceso de comunicación terminó ahí. O sea, usted después no va a poder reclamar nada porque es que usted leyó, se supone que usted leyó el contrato y que usted sabe que trabaja domingos, que trabaja festivos, que trabaja los sábados hasta las 5 de la tarde. Todo eso estaba estimado en el contrato, pero como usted no lo leyó, entonces usted no se dio cuenta de cuál fue la información que le entregaron. ¿Listo? Entonces hay consecuencias de no saber escuchar y pues también ese proceso incluye el no saber leer. ¿Por qué? Porque no ni siquiera leemos las cosas que nos entregan. Listo. ¿Cuáles son los beneficios de saber escuchar? Entonces, disposición para expresar ideas, interés en compartir información, digamos que hay una mayor entendimiento y confianza, hay un reconocimiento por ese esfuerzo que estamos haciendo y escuchando y hay clientes pues que están satisfechos, ¿cierto? Digamos que hay unos puntos los cuales hacen que ese proceso de comunicación no sea asertiva o que puedan tomarla otras personas. Una de ellas es ocultar información, pues ocultar información obviamente no va a permitir que haya una comunicación entre ambas partes. Hablar cosas desagradables, pues para hablar cosas desagradables, no sé, para eso tengo amigos o con quien lo hago, pero pues no en todas partes se debe hacer. Es muy importante un poco revisar la información que nos llega a los chats y cuando hacemos los reenvíos, ¿sí? Me llegó, no sé, cualquier cosa y yo ¡pum!, lo reenvié a todo el mundo y después miro y era el negrito ese que mandan por ahí. Entonces, imagínense cómo quedo yo si a mí me llega, no sé si han visto, llega un decreto y el decreto uno lo abre y es el negrito. Entonces, imagínense que yo les mande a ustedes ese decreto cuando todos lo abran y es el negro. ¿Cómo quedo yo? Pues, ¿sí me entienden? Entonces es súper importante revisar toda esa información para evitar pues como malas interpretaciones y malo, pues no sé, malo todo, malo el proceso de comunicación. Yo porque no revisé y pues finalmente llegó a ustedes que era donde no debería llegar. Ok. Cuando damos rodeos para decir algo, entonces
primero hacemos una serie de preguntas y después lo decimos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos muy dados o muy prestos a primero indagar, ¿sí? Por ejemplo, yo le pregunto a mi esposo, cuando yo le pregunto a mi esposo, amor, ¿para dónde va mañana? Él de una me dice, ¿por qué? ¿Qué necesita? ¿Sí? Porque yo primero indago cuál es su proceso, qué está haciendo él el día siguiente para saber si de pronto me puede dar algo a mí, ¿cierto? Entonces, esos rodeos, digamos que ponen ahí como unas trabas en ese proceso de comunicación. Cuando damos un mensaje dando órdenes, inmediatamente la otra persona se bloquea. O sea, porque no es la manera adecuada de entregar esa información, entonces hay un bloqueo por parte de la otra persona, ¿cierto? Cuando no somos coherentes con los mensajes que entregamos, cuando utilizamos indirectas, cuando evitamos el contacto con los ojos, lo que les decía ahorita, pues como de la importancia de poder ¿no? de poder mirar a la otra persona a los ojos. Eso, la seguridad de ella, pues muchas cosas. Existen unas habilidades para poder comunicarnos de una mejor manera, entonces, ¿cuáles? Evitar pues como discusiones, comenzar con un comentario favorable, preguntar solamente cuando requiero o cuando quiero que haya, pues necesito respuestas, saber lo que voy a decir, utilizar términos sencillos, lo que les decía ahorita, o sea, no hay que ser complicado para poder decirle a alguien, no sé, te amo. Hay muchas personas que se les dificulta expresarse, entonces buscan y rebuscan una cantidad de palabras que finalmente no dicen nada. Seamos nosotros mismos, lo que les decía ahorita, usted no tiene que dejar de ser usted para encajar en una sociedad o para comunicarse con alguien. Puede ser el mismísimo presidente de la República, pero es que esa soy yo. O sea, yo no tengo por qué. Hay personas que son unas en la casa y otras en la calle con sus amigos, o con el novio, o con el esposo. No, eso es tener una doble personalidad. O sea, usted no tiene que dejar de ser como es, así como soy yo aquí con ustedes, relajada, tranquila, sencilla, expresando lo que siento y lo que es, así me comporto en todas partes y no tiene por qué cambiar esa forma de ser solamente porque es que pensará mi esposo. No, su esposo piensa que es que esa es la persona que conoció, de la que se enamoró y con la que se casó, ¿cierto? En la empresa, ¿qué van a decir? No, es que esa es usted, así se expresa usted, es que usted es una persona directa y yo no creo que eso sea un defecto, ¿cierto? Obviamente controlando condiciones, pues sí hay condiciones específicas donde uno tiene que controlarse y saber pues como cuando hablar de algo muy, muy específico, ¿cierto? Sea humano y sincero, ser humano y sincero no le quita ni no le resta nada, o sea, por lo contrario, digamos que lo hace sentir a uno bien, ¿cierto? Brindarle ayuda a una persona, no sé, darle de comer a alguien que lo necesita, entregar pues como dar información, eso de ser humano no le quita a nadie, por el contrario, digamos que te hace más persona. Sonreír, ser modesto, interesarse por los demás. Entonces, todas son habilidades que nos permiten tener una mejor proceso de comunicación. Chicos, no sé si tengan alguna duda. Recuerden, obviamente, todo este proceso de comunicación, cuando yo les hablo de todo este proceso de comunicación, es porque ese proceso de comunicación nos va a permitir, digamos, hablando de, nos va a permitir tener ciertos comportamientos. Por ejemplo, cuando yo soy asertivo, soy capaz de decirle no a algo. Cuando yo soy asertivo, soy capaz de comunicarme adecuadamente con otra persona y decirle no, es que en este momento no puedo. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de tener una amistad o de dejar de tener una comunicación adecuada, ¿cierto? Cuando somos asertivos, somos capaces de expresar las opiniones libremente, podemos comunicarnos libremente y adecuadamente, podemos defender los derechos y nuestros puntos de vista acerca de algo, podemos expresar nuestros sentimientos. Entonces, eso es ser asertivo, no tiene nada de malo el que yo pueda expresarme, el que yo pueda decir, ¿cierto? Y todo ese proceso de comunicación, les decía, es el que nos permite, digamos, poder darle solución a un conflicto o a una situación de conflictos a nivel de empresa, ¿cierto?
es el hecho de que yo pueda comunicarme bien, de que yo pueda entregar bien algún tipo de información, es, es poder también un poco aprender a identificar cuando hay situaciones que no están bien. Entonces, por ejemplo, situaciones que de pronto pueden prevenir que presente algún tipo de conflicto. Reconocer que nos equivocamos, ¿sí? Ser sincero con nosotros mismos y con las demás personas. No pretender que siempre nuestra palabra es la última palabra, sino que pueden haber otras opiniones que de pronto pueden ayudarnos a solucionar algún conflicto. No ponernos a la defensiva, escuchar a la persona, escuchar a las personas es un punto súper importante para evitar conflictos y poder sacar de todo este proceso, digamos, de un conflicto, de una situación o cualquier situación que se nos presente a nivel empresa, poder encontrar cuál fue o qué fue lo que aprendimos, ¿cierto? Yo lo llamo dentro del sistema de seguridad y salud del trabajo lecciones aprendidas, ¿sí? O dentro del sistema de calidad. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Qué fue lo que aprendimos de? Entonces, esas lecciones aprendidas, por ejemplo, cuando hacemos una investigación de un incidente o un accidente a nivel empresa, hay una investigación y se hace lo que son lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son lo que nosotros compartimos o divulgamos con el resto de la empresa para evitar que esa situación se vuelva a presentar o se siga presentando. ¿Listo? Ok. Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Era como la información que les quería entregar, como para complementar pues como el tema del video y que ustedes pues obviamente puedan realizar mejor su trabajo. Los escucho. Buenos días, profe. Profe, ¿me puede hacer Hola. la tarea? Que es que no la entendí muy bien. Ok, bueno. Entonces, yo en la plataforma les dejé como un textico, dice identificar los conceptos de comunicación asertiva y el manejo adecuado de conflictos en los diferentes niveles de la organización. Digamos que fue todo el tema que hablamos en toda la hora y lo que pudimos evidenciar en el video. Hay un link de un video para que lo revisen los que no lo han revisado. Después de revisar el material de trabajo, debemos hacer un plan de trabajo, ¿sí? La redundancia ahí, teniendo en cuenta o mencionando algunas situaciones empresariales donde pueda no haber una buena comunicación y la forma o las estrategias que utilizan para darle solución. Entonces, usted va para cada uno, todo muy bien, muy claro, muchas gracias, con mucho gusto. Para cada uno, en el video vas a identificar 3 tipos de comunicación, agresivo, pasivo y asertivo. Entonces, para cada uno tú vas a plantear un ejemplo real de una situación real en la empresa, se presenta, no tienes que poner obviamente el nombre de la empresa, o una situación que se me presentó en una empresa, fue para agresivo, para pasivo y para asertivo. Y vas a hacerle a cada uno un plan de trabajo. El plan de trabajo consiste eh, en que tú puedas explicar cuál sería tu intervención para evitar que esa situación se siga presentando. ¿Entendiste? Hola, ¿sí me entendiste? No sé quién me preguntó, pero... Hola. Hola. ¿Sí me entendiste? No sé quién me preguntó. Sí. Hola. Profe, Hola. entonces el material de trabajo es el video. ¿Qué? El material del trabajo es el video. El video es ahí
toman los 3 puntos y pues obviamente toda la información que les entregué les puede servir, toda la información de la que hablamos acá con respecto a la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Listo. No sé quién me está hablando, que se le escucha por allá cada ratico. Bueno, chicos, yo voy a dejar de grabar. Hola. ¿Sí te quedó claro? Hola. Bueno, si quiere la persona